nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña. Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día domingo 8 de septiembre. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de escuela sabática. Un saludo muy especial a los hermanos que nos miran allá en Utuado, Puerto Rico, en Moca, en Sidra y otros lugares más. Pero con los que he tenido contacto, pues por ahí viven. Así que Dios les bendiga, hermanos Peyot, hermana Aurora y su esposo, y mi hermano Josué, allá el hijo de nuestra hermana Noelia. Dios los bendiga a todos ustedes y a los demás que nos miran ahí en Puerto Rico. Y no digamos también en República Dominicana, que tenemos muchos hermanos también que siguen estas transmisiones. Que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes, donde quiera vivan, hermanos y hermanas, los que nos ven en Cuba y así en otras islas del Caribe. Que la paz del Señor les alcance este día, les guíe y les ayude en sus vidas. Este deseo también lo expreso para los hermanos que viven en Canadá. Tenemos muchos hermanos canadienses también que siguen estas transmisiones. Y no digamos aquí en Estados Unidos, en todos los estados de esta Unión Americana. Saludos para todos, gracias por su sintonía. Y así los hermanos mexicanos, donde quiera estén en México, en diferentes estados, gracias a todos. Aprovecho para decir a los hermanos de México que no nos hemos olvidado del plan de querer levantar un centro de estilo de vida o un centro de avanzada allá en México, en Yucatán. No nos hemos olvidado del plan, hermanos, solamente que estamos estancados. Hay una burocracia en ese estado mexicano que es terrible. Un estatus de non-profit. ¿Cómo está costando conseguirlo? Hemos conseguido ya lo que es el CLUNY. Estamos registrados en el SAT. Hemos adquirido otro, no me acuerdo qué otro requisito que pedían, pero una carta, hermanos, una carta del Departamento de Bienestar que diga que efectivamente somos una organización sin fines de lucro. Esa carta, hermanos, ¿creen que la hemos podido conseguir? Primero, que estamos en elecciones, estamos en campaña política y no podemos dar esa carta. Segundo, pasan las elecciones y ahora que solamente es de poner no sé qué cosas allí en un sitio web del SAT y allí les van a dar la respuesta. Hemos hecho lo que nos toca hacer, hermanos, y la respuesta no llega. Entonces eso es lo que está trazando todo. Ya solo necesitamos esa carta y que la apruebe el SAT para entonces abrir una cuenta de banco y que todo lo que se deposite ahí sea en concepto de donaciones, porque es organización sin fines de lucro. Pero ¿cómo ha costado y cómo está costando? Créanme que me he sentido a veces pues bien frustrado de ver que cómo cuesta hacer la obra de Dios en nuestros países cuando usted quiere hacer las cosas legalmente, hermanos. Pero sigo esperando en el tiempo de Dios y sigo esperando que el Señor toque los corazones de esas personas, de esas autoridades gubernamentales para que den el aval. Así que sirva esto que estoy diciendo para los hermanos de México que me preguntan qué pasó con el Centro de Avanzada de Yucatán. Así están las cosas, hermanos. El plan no se ha olvidado. Por supuesto, dinero para hacerlo no hay, pero por lo menos ya usted con documentos ya recibe donaciones, ya usted la tierra que le donan la pone a nombre del ministerio, pero no tenemos todavía listo ese estatus. Y mire cuánto tiempo llevamos ya. ¿Desde cuándo yo dije esto, hermanos? Que queríamos hacer esta obra, pero no es porque no querramos, ni haya sido de parte de nosotros negligencia la que haya habido, así digamos, aparentemente no, hermanos. Ha sido simplemente porque allá en el SAT, allá en la organización, en la estructura del gobierno, donde dan esos
esos permisos finales allí, hermanos, no lo han dado. Así que, ¿qué puedo decirles? Oración y confianza en el Señor a que finalmente lo den. Vamos entonces a pedir a los hermanos mexicanos que oren por esto. Pero envío saludos a mis hermanos allá de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, todo Centroamérica. Gracias por sintonizarnos allá y ya no digamos allá en Sudamérica. A ver si me recuerdo los países. Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina. ¿Me habrá faltado alguno? No sé si me habrá faltado alguno. Si Brasil lo mencioné, pero el caso es que todo Sudamérica, todos mis hermanos que hay en Sudamérica siguen estas transmisiones. Un abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Pero así también envío este saludo para mis hermanos de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Suecia y ya no digamos Australia. Donde quiera estén los hermanos, mirándonos por allá en Europa. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Después de enviarles saludos, quisiera también recordarles que este próximo sábado, allá en Nueva York, habrá un evento especial donde los hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno de esa ciudad de Nueva York van a tener una feria de salud con el doctor Luis Báez. Será el 14 de septiembre, el sábado que viene, y será en el 8701 31 Street Avenue, Jackson Heights, New York. Todo el día el doctor Luis Báez estará allí desde la mañana. Me imagino que a las 9 de la mañana comienzan. Pero si quieren más detalles, comuníquense con la hermana Lorena Matthew al 718-673-0395 o con la hermana Jenny Rodríguez al 917-697-0926. Los temas a tratar por el doctor Báez serán la importancia de la salud intestinal en nuestra salvación y cómo al introducir la mentira se pierde el entendimiento. Habrá almuerzo vegano gratis. Hermanos de Nueva York que siguen este canal de YouTube de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, les invito a que vayan allá a la Iglesia del Evangelio Eterno, a la dirección antes mencionada, para que puedan ser bendecidos con los temas del doctor Luis Báez. Quiero, hermanos y hermanas, también darles las gracias por no cansarse en oír que hay que apoyar la obra de Dios que este ministerio hace a través de la proclamación del mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en 4 canales de televisión y una radio en 4 grandes ciudades del estado de Texas, aquí en Estados Unidos, como son Dallas, Houston, Austin y San Antonio y las ciudades vecinas. Representa $54,000 al mes que estos 5 medios de comunicación estén transmitiendo 24/7. Pero todo se hace, hermanos, con el fin de aprovechar el poco tiempo que nos queda para que miles de personas escuchen de este mensaje. Quiero agradecer a los que nos han apoyado hasta aquí y quiero invitar para que hoy lo vuelvan a hacer. En la pantalla están las maneras de cómo colocar el diezmo, la ofrenda y la donación especial para que podamos seguir haciendo esta obra de predicar el mensaje. Pero recuerde que no solo hacemos eso, también atendemos a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, y eso lo hacemos con las ofrendas. Y con las donaciones especiales vamos expandiendo la segunda fase del proyecto médico misionero en la escuela tipo Madison, en el terreno que tenemos aquí cerquita de donde está el centro de estilo de vida. Hermanos, quisiera animarles a que nos sigan apoyando, que sigan poniendo aquí diezmos, ofrendas y donaciones especiales para que avancemos con la construcción. Ya hemos avanzado. Si usted hubiera visto cuando empezamos, allí solo estaba lleno de pinos, esa área que usted ahora ve allí, que no tiene árboles. Era necesario limpiar, era necesario cortar para poder construir, porque es un proyecto grande. Pero luego habría que nivelar
Así que usted puede ver ahí cómo esos tractores van y vienen trayendo tierra. Usted puede ver cómo la excavadora que hemos rentado, esos camiones también son rentados a una compañía de equipo pesado de construcción, y cómo esos camiones están trayendo de allá de un lago que estamos haciendo al final del terreno. La excavadora ya está llenando estos camiones de tierra y están estos viniendo aquí a donde será el área de construcción, a regarla y luego, hermanos, compactarla para que quede ya la plataforma y luego construir. No tenemos el dinero para construir, solo tenemos la fe en Dios. Y así hemos trabajado durante todos estos años. No hemos tenido el dinero, solo hemos tenido la fe. Pero el Señor se ha glorificado. Y con la fe que hemos comenzado, el Señor ha ido haciendo las cosas. Por eso creemos que aunque no tengamos el dinero, debemos pensar en grande. Y se ha invertido en planos arquitectónicos. Prácticamente, hermanos, tenemos diseñado todo de lo que sería ese digamos, proyecto. Y cuando cualquiera mira los planos diría, ¿y de dónde vas a sacar el dinero para hacer todo esto? El que no tiene fe dice, ¿de dónde? Y uno dice, mi Señor lo tiene el dinero. Y mi Señor, Él lo va a dar. Si Él quiere que se haga todo esto, Él lo va a dar. Y nosotros hemos planificado y tenemos en todo este terreno, esto que usted mira, que estamos haciendo, hemos planificado y estamos trabajando para hacerlo. Pero el Señor es el que va a decir hasta dónde vamos a llegar. Vamos, cada dinerito que nos dan en concepto de donación, invirtiéndolo. Ya le he mostrado y se les vuelvo a mostrar los paneles eléctricos que están distribuidos, miles de dólares ahí, invertidos en esos paneles eléctricos. Un sistema séptico también que está, hermanos, diseminado en todo lo que será el área de construcción. Ya tenemos el pozo también instalado, ya lo perforamos, tenemos agua en la propiedad. Tenemos ya los baños públicos construidos, pero estamos todavía terminándolos por dentro para cuando se hagan los congresos campestres. El área de desarrollo, hermanos, de este proyecto se está haciendo cada vez más como real. Los planos se están haciendo, o mejor dicho, los trabajos están haciendo de acuerdo a los planos, y las inversiones de los recursos están allí para que un día haya una escuela tipo Madison que forme misioneros, que forme obreros médicos misioneros, para que hagan la obra médica misionera como la estamos haciendo, por la gracia de Dios hasta aquí, gratuitamente. Así que, hermanos, oren por nosotros para que hagamos todo lo que tengamos que hacer y esta obra se haga más amplia. Y apóyennos. Diga usted, esta donación es para la escuela Madison. Esta ofrenda es para los enfermos, para la obra médica misionera gratis. Estos diezmos son para los canales de televisión y la radio para que prediquen 24/7 y miles de personas puedan oír el mensaje. Hermanos, aquí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede mandar esos diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Tome nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para que desde cualquier país del mundo, aunque sea poquito, usted lo envíe para que esta obra avance. Usted puede llevar su dinero en efectivo a una oficina de Western Union, esa agencia de envío, y hermanos, ese dinerito va a llegar aquí en dólares. Que se va a hacer poquito, no le preocupe. Ese poquito el Señor lo multiplica. Y así, hermanos, el milagro se va a hacer. Así que apoye la obra del Señor ahora, hágase presente, tome nota del número de teléfono 214-881-4029 para que pueda inclusive darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito o enviarlo por la aplicación Cele registrando ese número en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento. Tome nota del número de WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle cómo usted desde el extranjero puede enviar esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Gracias, Dios bendiga al dador alegre y no se olvide de darnos un like, de escribir un comentario para la transmisión de hoy y de compartirlo con compañeros, amigos, familiares
y dígales que se suscriban al canal, que se suscriban y que le den clic a la campanita para que reciban las notificaciones. Gracias, hermanos. Yo miro todo lo que ustedes escriben. Yo leo todo y veo las peticiones que hay ahí. Yo veo por qué piden y yo les pido a Dios en mis oraciones por esas peticiones que ustedes hacen. Yo oro por las personas inclusive que donan a este ministerio. Oro por sus familiares, oro por sus necesidades, oro porque lo que queda en sus bolsillos el Señor se los multiplique y porque lo que enviaron aquí el Señor lo multiplique. Yo oro por todo, hermanos. Así que usted puede escribir allí en el chat también su pedido de oración, que yo lo tomo y luego yo lo presento ante mi Dios. Así entonces le animo para que participe también haciendo que este programa llegue a más hogares. ¿Qué le parece si oramos ahora para el estudio de hoy, para el estudio nuevo de esta semana? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos das el privilegio de hablar contigo y de decirte muchas gracias por la vida, por el cuidado que has tenido de nosotros en la noche pasada y por permitirnos mirar, oír y también pensar, como también hablar. Gracias, porque nuestras facultades siguen funcionando y te las entregamos esta mañana para que te sirvan a tus propósitos. Pedimos, Señor, para que al estudiar tu palabra en este momento, tú nos des sabiduría para entenderla. Tú seas nuestro maestro. Tú seas quien nos indique qué es lo que debemos comprender de la palabra. Señor, te rogamos por los enfermos. Te rogamos por los que han escrito en el chat. Te rogamos por aquellos que han escrito en el YouTube el día de ayer pidiendo oración. Padre, te ruego que le seas propicio a su necesidad. Te ruego que tomes ese pedido de esa hermana, de ese hermano que puso allí en el canal de YouTube o en el Facebook. Señor, por donde lo haya mirado y escribió su petición, ruego por esa hermana, ese hermano que escribió, que tú escuches su ruego. Padre, auxilia al que sufre, al que está angustiado, al que no tiene trabajo. Provéele, Señor. Gracias por escucharnos y ser nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ahora nos quedamos en tus manos para ser instruidos. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar el estudio de hoy, quisiera recordarle que si usted quiere que le mande los 7 versículos que nos vamos a aprender de memoria para esta semana, me lo pida por WhatsApp. Yo lo pongo en el grupo de WhatsApp, en el grupo de la Iglesia del Aire que tengo. No es un grupo abierto donde la gente escribe y pone cosas, no, es un grupo solo para recibir. Si usted quiere que le envíe los versículos que nos vamos a aprender, tanto en las iglesias Advenimiento en físico aquí, como en la Iglesia del Aire, si usted quiere que se lo envíe, dígame, póngame en el grupo de WhatsApp de la Iglesia del Aire y ahí, hermano, hermana, allí yo voy a poner los versículos que nos vamos a aprender desde este día, toda la semana, empezando con el versículo de memoria. Así que pídalo, intégrese, que haya más gente aprendiéndose la Biblia, hermanos, que hayan más personas memorizando las Escrituras. Ese es el plan que estamos implementando en las iglesias Advenimiento, porque el Espíritu Santo va a traer esos versículos en el momento que más lo necesitemos. Así que vamos, diga, envíeme los versículos que nos vamos a aprender esta semana, empezando con el de memoria de la lección y los otros 6, que también creo que de aquí la hermana Ruth los está agarrando. Pero imagínense ustedes, tener la palabra de Dios, hermanos, memorizada y todos los días meditar en ese texto que nos aprendimos. Oh, wow, qué bendición va a ser eso. Bueno, vamos al estudio de hoy. Se titula Tiempo adicional con un propósito. Y cuando hablamos del tiempo adicional, nos referimos a ese tiempo de gracia que se ha extendido y que hace que inclusive pareciera como que Cristo ya se ha demorado en su venida. Si usted cree que
Cristo se ha tardado. Dice el título de la lección de hoy, es con un propósito. Tiempo adicional con un propósito, en referencia al tiempo para la venida del Señor, que para muchos o para algunos consideran de que ya se tardó, como que es ya tiempo para que hubiera venido, pero no ha venido. Es con un propósito. Mire lo que dice el versículo de memoria, 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos, hermanos, aprendámonos este versículo. Digámoslo de memoria todos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aprendamos este versículo. Aprendamos este versículo y luego preguntémonos qué nos quiere decir el Señor con este versículo. Y ahí está, hermanos, básicamente el título del estudio para la semana. Que el tiempo adicional que nosotros miramos que tenemos, porque ya Él debió haber venido, que el tiempo adicional que podemos pensar que es tardanza porque ya debió haber venido, es con el propósito de que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Es con el propósito, hermanos, de que haya más oportunidad para alguno que quiera aceptar el regalo de la salvación, que quiera ser salvo. La paciencia de Dios es la que se está evidenciando en esta aparente demora. La paciencia de Dios, hermanos, es la que debemos ver en esto, de que el Señor se ha tardado, entre comillas. No es que se haya tardado, hermanos, porque en el reloj de Dios ya está cuando Él va a venir. Y el reloj de Dios no conoce ni premura ni demora. Pero si pensamos, hermanos, que como que se ha tardado mucho, solo veamos, dice el apóstol Pedro, en ello, en la aparente tardanza, en la aparente demora, veamos en ello un tiempo adicional con el propósito, un tiempo adicional que Dios nos ha dado con el propósito de que nos arrepintamos y que no muramos, que no nos perdamos eternamente. Es en la paciencia de Dios, hermanos, que su venida aparentemente como que se ha tardado. Es en la paciencia de Dios que ese tiempo adicional está allí sin que Jesús haya venido todavía, porque el Señor tiene el propósito de que nadie perezca, sino que nos arrepintamos. Así que, hermano, hermana, lo que tenemos que hacer es aprovechar este tiempo para preparar a otros, para compartir con otros el Evangelio, para decirle a otros, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y para nosotros también, hermanos, ponernos a cuenta y vivir de una manera que a Dios le agrade, no acariciar el pecado. Hacer una decisión, hermanos, de consagrarnos más, de orar más, de estudiar más, de, mire, no materializarnos tanto, sino buscar más del Señor, hermanos. Porque el Señor no quiere que perezcamos, sino que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dice el don de profecía, que cuando nosotros en compañía de todos los redimidos estemos sobre el mar de vidrio, con arpas de oro y coronas de gloria, y ante la inmensidad de la eternidad, entonces, dice, nos daremos cuenta cuán corto fue el período de espera y de prueba. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 458. Así que el tiempo que aparentemente
¿Se ha tardado ya el Señor para que venga? Simplemente, hermanos, y voy a agregarle, el tiempo que no solo se ha tardado el Señor para que venga, sino que está acompañado de pruebas, de peligros, de sufrimientos. Ese tiempo de espera y prueba, hermanos, dice, cuando estemos en compañía de todos los redimidos y estemos allá sobre el mar de vidrio, con esas arpas de oro y corona de gloria, entonces nos daremos cuenta que realmente fue un periodo corto, ese que tuvimos que esperar, y también fuimos probados. Hermanos, el Señor es bueno, y Él lo que ha hecho es prolongar su misericordia sobre nosotros para que procedamos al arrepentimiento de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Sin embargo, ante ese tiempo de espera, ante ese tiempo adicional que el Señor ha dado para que el ser humano se arrepienta, ¿qué es lo que estamos presenciando nosotros? ¿Qué es lo que estamos presenciando? Tristemente, hermanos, lo que presenciamos es un abuso a la paciencia de Dios. Es un abuso a la misericordia del Señor, porque no estamos siendo agradecidos con esa paciencia y misericordia y gracia, sino que más bien ocupamos eso, tristemente, para seguir pecando. Y lo que presenciamos hoy, tanto en el mundo como aún en el cristianismo, es tristemente, hermanos, una indiferencia, es una negligencia y es una rebelión a lo que Dios nos ha enseñado. ¿Qué estamos presenciando?, pregunta el autor de la lección. Bueno, lo que estamos presenciando es que inclusive algunos que deberían de arrepentirse, deberían aprovechar el tiempo de gracia que se ha extendido, nosotros miramos que más bien se burlan. Apreciamos o contemplamos, presenciamos que hay burladores. Hay burladores que como excusa para sus dudas alegan que dónde está la promesa. ¿Y cómo afecta, hermanos? ¿Cómo afecta esa actitud de esos burladores incluso a muchos de nosotros que esperamos al Señor? Vamos a leer Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:4 nos dice así. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3:4. Sabiendo, voy a leer desde el 3, hermanos, para que tenga sentido la lectura. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que, ¿qué suelen alegar los burladores como excusa para sus dudas? De que la promesa de que Jesús vendrá no se ha cumplido. Y preguntan dónde está la promesa de su advenimiento. Las cosas siguen igual. Desde el tiempo en que nuestros padres durmieron, todo está igual. No ha venido. Y siempre viene a mi memoria una anécdota de un amigo mío que él estaba muy preocupado por la educación de su hijo. Y bien o mal, él había hecho una decisión de que su hijo aprendiera un oficio, porque él miraba que en la escuela había un riesgo de que su hijo se le perdiera. Y entonces él, pensando en que Cristo viene pronto, dijo, es mejor que mi hijo aprenda un oficio. Y me recuerdo que
me dijo mi amigo que le había comentado al pastor lo que había hecho y que era por la premura que él sentía de que Cristo ya viene, y que el pastor le había respondido, así decía mi abuelita. Y con eso desestimó la premura de mi amigo de la decisión que había hecho, porque así decía su abuelita. Y mira, Cristo no ha venido. Yo no voy a decir aquí que estuvo bien o mal que haya sacado al muchacho de la escuela o que quisiera que aprendiera un juicio, pero la respuesta esa del ministro, hermanos, estuvo mal esa respuesta, porque esta es como la de los burladores, que dicen, todo está igual, desde que nuestros padres durmieron ya, decían que Cristo venía, y mira, ellos murieron y no ha venido, yo estoy viejo y no ha venido, ya tengo hijos, nietos, y mira, no ha venido. Oh, pero eso decirlo con un espíritu así como de descrédito, como desmeritando lo que otro siente en relación a la venida del Señor, eso lo único que hace es ponerlo a uno en la categoría de los burladores. Los burladores, como excusa para sus dudas, ocupaban el hecho de que la venida de Cristo, la promesa de la venida del Señor, no se había cumplido desde que sus padres habían muerto. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?, decían. Y la lección pregunta que cómo esa actitud de ellos afecta incluso a muchos de los que esperan al Señor. Vamos a leer Isaías 56, 12, para ver si eso también nos puede afectar a nosotros. Isaías 56, versículo 12 dice, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. En otras palabras, es posible, hermanos, de que también a nosotros nos afecte el hecho de que aparentemente Cristo se ha tardado, que la promesa no se haya cumplido y que los burladores ocupan eso de excusa para desmeritar ese mensaje de la segunda venida de Cristo. Es posible que también nos afecte a nosotros. ¿Cuándo? En el tema, hermanos, de la reforma pro salud, en el tema de la sobriedad o el dominio propio o la temperancia. Vengamos y por ahí caigamos en esto de tomemos vino, embriaguémonos de sidra, porque el día de mañana será como este o mucho más excelente. En otras palabras, que caigamos, hermanos, en ese acomodamiento y vivamos solo para comer y no comer para vivir, sin hacer, hermanos, tristemente, ese discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y por ahí, como dice también aquella otra palabra, comamos y bebamos que mañana moriremos, y no importarnos, mis hermanos, lo que tiene que ver con los hábitos que debemos aplicar en nuestra vida tocante a la reforma pro salud, al dominio propio y la temperancia. ¿Sabe, hermano, hermana, que también hoy en día es posible que hayan hermanos y hermanas que se congreguen en una iglesia que se llama adventista porque espera la venida de Cristo, y sin embargo sea de los burladores que dicen dónde está la promesa de la venida del Señor? ¿Cuándo es que uno que dice ser adventista cae en esa categoría de los burladores que dicen dónde está la promesa de la venida del Señor? ¿Cuándo? Cuando empieza a vivir como viven los hombres que no temen a Dios. Cuando empieza
a tener una conducta como la de ellos, cuando no hace en su vida una decisión de que Cristo lo cambie, de que Cristo lo transforme y de que sea una vida santificada y cada vez más santificada, la que viva para la honra y gloria de Dios. Cuando siendo adventista es muy secular en su manera de vestir, en su manera, hermanos, de adornarse. Es muy secular en su manera de divertirse, en su manera de, en los entertainment que elige. Oh, hermanos, ¿cuántos hay que... ¿Y tú de qué iglesia eres? Iglesia adventista. ¿Y tú qué eres en el aspecto? Oh, yo soy adventista. ¿Y por qué? Porque yo espero la venida del Señor. Pero tu forma de vivir, tu forma de vestir, tu forma de actuar, yo te veo bien secular. Yo te veo igual como aquellos que dicen, mi Señor tarde en venir. Yo te miro a ti que tienes una conducta que se parece a esa de mi Señor tarde en venir. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Tu forma de... No te miro que sientas que Él ya viene. No te miro que vivas como que Él ya viene. Te veo como que eres de aquellos que también dicen, ¿y dónde está la promesa del advenimiento? Así, hermanos, debemos por lo tanto evaluarnos, analizarnos y ser sinceros, ser honestos y decir, yo no puedo caer en la categoría de los que ponen en duda la venida del Señor con su manera de ser o de vivir. Yo no puedo, yo debo ser un pueblo diferente, tengo que ser un pueblo distinto, tengo que ser un hijo de Dios, que a esta altura yo pueda hacer la diferencia, como Enoc, que vivía en medio de un mundo impío, como Noé. Oh, mis hermanos, dice el don de profecía, para que ustedes vean cómo, dice, la actitud de los burladores le afecta incluso a muchos que esperan al Señor. Mire usted, ¿de qué manera? Porque a veces pareciera como que el pastor enamorado solo se enfocara demasiado en lo malo que estamos haciendo y en lo que tenemos que dejar de hacer, y hasta puede resultar hasta como chocante estarlo oyendo. Bueno, pero es que, hermanos, yo vengo respaldado con un escrito está para decir lo que digo. Escuche. Dice los de profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 177. El amor al mundo ha ocupado de tal manera nuestros pensamientos que nuestros ojos no están dirigidos hacia lo alto, sino hacia abajo, hacia la tierra. ¿Qué cosa, hermano? El amor al mundo. La lección pregunta que de qué manera el alegamiento que hacen los burladores como excusa para sus dudas le afecta en su actitud incluso a muchos que esperan al Señor. Y el don de profecía dice es cuando el amor al mundo ocupa de tal manera nuestros pensamientos y nuestros ojos, no están dirigidos hacia lo alto, sino hacia abajo, hacia la tierra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Poned la mira, dijo, en las cosas de arriba donde está Cristo, no en las de la tierra. Porque las cosas de la tierra, hermanos, número 1, son pasajeras. Y número 2, muchas de ellas están llenas de pecado, de inmundicia. Hay mucha contaminación. Nuestra mirada no tiene que estar en las modas, hermanos. Nuestra mirada no tiene que estar en el dinero, en la ostentación, en querer hacernos más ricos. Nuestra mirada no tiene que estar, hermanos, en el deleite mundanal, en la autoglorificación, en la vanidad. No, 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 hermanos. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo, en las cosas celestiales. Porque si nuestra mirada está en el mundo, hermanos, aquí nos vamos a quedar. Y terminaremos como los burladores diciendo, ¿y dónde está la promesa de la venida de Cristo? ¿Dónde está?
Cuando la pandemia se utilizó eso para decir, miren, esta es una señal que Cristo viene pronto, hay que buscar el arrepentimiento, pero miren, la pandemia ya pasó y hoy yo estoy haciendo y deshaciendo otra vez con mi vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está la promesa? Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que vivir siempre con pandemia o sin pandemia, sin catástrofe o con catástrofe. Debo vivir siempre con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, con los ojos puestos, hermanos, en las mansiones celestiales y anhelando que Cristo venga pronto para llevarnos y estar con Él. No aquí en el mundo, hermanos, poner los ojos, no. Eso nos va a perjudicar. Sigue diciendo, estamos apurados, dedicados con celo y entusiasmo a diferentes empresas, pero Dios ha sido olvidado y no valoramos el tesoro celestial. No estamos en una actitud de espera y vigilancia. El amor al mundo y el engaño de las riquezas eclipsa nuestra fe y no anhelamos la aparición de nuestro Salvador, ni la amamos. Por eso el autor tiene razón cuando pregunta, ¿en qué manera nos afecta la actitud de los burladores, incluso a muchos de los que esperamos al Señor? En que con la manera de vivir, con la forma de donde tenemos concentrados nuestros esfuerzos, nuestros ojos, nuestros deseos, pues estamos igual que ellos. No vemos como que esa promesa se va a cumplir ya. Mire, el amor al mundo, dice, el engaño a las riquezas, eclipsa nuestra fe y no anhelamos la aparición de nuestro Salvador, ni la amamos. Porque si la amáramos, ¿qué anduviéramos haciendo, hermanos? Predicando, compartiendo. Una de las cosas que yo le inculco a las iglesias Advenimiento es, hermanos, hay que siempre predicar. Es verdad, la televisión y la radio están predicando 24/7 en miles de hogares, pero nosotros como iglesia salgamos a predicar. Hay que compartir. Mire, por la gracia del Señor, yo le doy gloria a Dios por esto, porque a mí me hablan personas que no son adventistas y me dicen, a usted lo he mirado en el YouTube y yo lo sigo a usted en el YouTube y yo sigo sus estudios. Yo soy pentecostal, soy bautista, soy de otra religión, pero yo lo sigo a usted. Y otros me dicen que no son de ninguna iglesia, pero de todas maneras me siguen. Doy gloria a Dios, hermanos, porque estoy llegando a ellos con un mensaje. Y es un mensaje que está enfocado a un cambio en la vida, a un cambio operado por el poder de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay que hacer esto, hermanos, antes que el Señor venga. Si amamos su venida, prediquemos. ¿Por qué le invito a que sea fiel en dar los diezmos, las ofrendas y las donaciones? Porque ahí usted muestra su amor hacia el prójimo, muestra su amor hacia la venida de Cristo. Con eso que usted da el diezmo, la ofrenda y la donación, usted está demostrando que ama a su Señor, ama su venida. Y los que aman su venida, dice el apóstol Pablo, recibirán la corona de la vida. Y los que aman su venida, apresuran su venida, hermanos, predicando. Pero qué triste, dice aquí, que nosotros, el amor al mundo y el engaño de las riquezas eclipsa nuestra fe y no anhelamos la aparición de nuestro Salvador ni la amamos. Nos ha afectado, hermanos, nos ha afectado la manera como este mundo nos ha invadido. Dice, tratamos con demasiado interés de preocuparnos por nosotros mismos. Es un ego, hermanos. Es un ego que ya no pensamos a veces en el que sufre. Nos hemos vuelto, hermanos, fríos. No nos interesa el que sufre. No preguntamos cómo está a alguien. Sabemos que alguien está pasándola mal con una enfermedad. Sabemos que alguien está sufriendo, pero no nos interesa. ¿Sabe? Cuando aquí en este ministerio usted oye todos los días que hay que apoyar la obra, que hay que dar el diezmo del Señor para que prediquen estos canales las 24 horas, los 7 días de la semana, que hay que dar ofrendas para atender a los enfermos gratuitamente, que hay que dar donaciones para expandir el proyecto médico misionero, donde formaremos misioneros. Hermanos, ¿qué es lo que se busca con eso? Que usted desarrolle su carácter, que ese ego que tenemos arraigado, hermanos, se desprenda, que compartamos,
A mí me saldría fácil, hermanos, no estar aquí diciendo todos los días que apoyemos esta obra. Si eso, no crean ustedes que es una cosa bonita estarla haciendo. Para empezar, pueden pensar que uno, dinero para uno está pidiendo. Yo ya les dije a ustedes que por la gracia de Dios, a mí la iglesia me paga un salario. Yo cuando pido todo eso es para que se predique, hermanos. Para que llegue este mensaje, para que se haga esta obra. Pero hermanos, lo que más busco es que desarrollemos el carácter. Yo una vez le dije a usted que yo estaba un día pensando, ya no andar pidiéndole nada a nadie. Aunque no pido para mí, es para la obra de mi Dios, pero yo le dije que yo había pensado en eso. Y yo le estaba orando a Dios, preguntándole que si estaba bien, que yo ya no le pidiera más a los radioyentes, televidentes, internautas, que apoyaran esta obra. Pero cuando yo estaba orando, yo le dije a usted, y se lo vuelvo a repetir, el Señor me vino con un pensamiento. Si dejas de hacer eso, les vas a impedir que desarrollen su carácter. Porque cuando tú haces eso, estás ayudándolos a que desarrollen su carácter. ¿Cuál carácter? El carácter egoísta que por naturaleza tenemos. Se mejora, se perfecciona cuando damos, cuando aportamos. Si tú les quitas esa invitación a dar, no van a ser ellos inducidos a despojarse de algo de ellos y su egoísmo va a quedar allí. Así que para que desarrollen el carácter, síguelo haciendo. Y entonces yo dije, yo voy a seguirlo haciendo. Yo sé que algunos se van a molestar. Yo sé que algunos van a preferir adelantar el video. Otros posiblemente ya no van a querer escuchar. Pero eso ya no me corresponde a mí controlarlo. Eso es cosa del Señor. Eso es cosa de ellos con el Señor. Yo lo que debo hacer es buscar que ellos y yo desarrollemos el carácter. Y cuando yo les digo a ustedes que den, hermanos, es porque también yo debo dar. Yo no le voy a pedir a usted que aporte si yo no aporto. Todos, hermanos, despojémonos. Todos, hermanos, seamos dadivosos y generosos. ¿Saben? Ahí está la prosperidad. Ahí está el secreto de la prosperidad, hermanos. En uno ser generoso, ser dadivoso. Pero cuando uno es más agarrado, más egoísta y no quiere compartir, no, hermanos, uno no solo se arruina en su carácter uno porque se hace egoísta, más todavía, sino que también el dinero uno mira que no alcanza, como que en agua se va. Hermanos, yo les animo a que, como dice aquí, no nos preocupemos tanto por nosotros mismos, sino que nos preocupemos por otros y los preparemos para la venida de Cristo. Preocupémonos por otros predicándoles y preocupémonos por otros aportando recursos para que se les predique. ¿Cuántos hermanos hay? Una hermanita colombiana, mando saludos por cierto, me decía, mira pastor, yo como quisiera hacer las manos de Jesús ahí en ese centro de estilo de vida. Porque aquí así le llamamos a los voluntarios que vienen a aplicar los tratamientos sobre los pacientes. Les llamamos las manos de Jesús. Aquí vienen hermanas y hermanos a hacer las manos de Jesús. Aprenden haciendo. 15 días vienen, aprenden haciendo. Otros son las manos de Jesús preparando los alimentos para los enfermos. Pero esa hermana me decía, mira pastor, yo no puedo ir a hacer las manos de Jesús allí y quiero ir, pero no puedo, digo aquí en Colombia. Pero ¿sabes qué? Mis pesos colombianos que tengo ahí, los voy a llevar a Western Union a convertirlos a dólares para que lleguen allí y que con esos se pueda hacer la obra de atender a esos enfermos gratis. Lo mismo me dijo una hermana de España. Hay hermanos que saben que no pueden venir a hacer las manos de Jesús, pero dicen, aquí está este dinero. Con esto sigan haciendo la obra. Hermanos, despojándose del egoísmo estos hermanas, despojándose de ese yo y preocupándose por otros. Eso es lo que hace una persona que sabe que Cristo viene pronto, hermanos. Está formando un carácter semejante al de Jesús. ¿Y quién lo hace? En ellos. Es Cristo en ellos. Pero se dejan que Cristo lo haga. Mire, sigue diciendo. Dice, somos intranquilos y carecemos de una firme confianza en Dios. Muchos se preocupan y trabajan, idean y planifican, temerosos de padecer necesidad.
no tienen tiempo para orar o para asistir a reuniones religiosas. Y en su preocupación por sí mismos, no le dan a Dios la oportunidad de cuidarlos. Miren, hay otros que han caído tristemente en el materialismo. Y con eso demuestran que la actitud de los burladores que dicen, ¿dónde está la promesa de un segundo advenimiento? Con eso demuestran que les está afectando a ellos también, porque el materialismo los ha llevado a olvidarse de Dios, a descuidarse de la oración, del estudio de la Biblia y de asistir a las reuniones. Muchos se preocupan, trabajan, idean, planifican, temerosos, dice, de padecer necesidad y no tienen tiempo para orar o para asistir a reuniones religiosas. Y en su preocupación por sí mismos, no le dan a Dios la oportunidad de cuidarlos. Y el Señor dice, no hace mucho por ellos porque no le dan ocasión. ¡Wow! ¿Cuánto quisiera hacer el Señor por mí y yo no le he dado ocasión? ¿Cuánto quisiera hacer el Señor por usted y usted no le ha dado ocasión? Porque usted en su materialismo, en su egoísmo, oh hermano, usted ha estado enfrascado en eso y se ha olvidado que usted sin Dios no es nada. Se ha olvidado que el que lo cuide es Dios, que el que le está cuidando mientras duerme es el Señor, que el que hace que usted se despierte es el Señor, que el que hace que sus órganos todavía funcionen en su cuerpo es el Señor. Se ha olvidado de eso. Y el materialismo lo tiene, que se olvidó de orar, de estudiar la Biblia y de asistir al culto. Oh hermano, ¿cómo el Señor va a poder hacer más por usted si usted no le da oportunidad? Busque de Dios, hermano. Busque de Dios. Jesús viene pronto. Viene pronto. No caiga en la categoría de los burladores que dicen, ¿dónde está la promesa del advenimiento? No caiga en esa categoría por su forma de actuar, hermano, hermana. Urge un reavivamiento. Urge un despertar. Sigue diciendo, se preocupan demasiado por sí mismos y creen y confían poco en Dios. El amor al mundo ejerce una terrible influencia sobre la gente a la cual el Señor ha mandado a velar y orar constantemente, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Así en Testimonios para la Iglesia tomo 2, páginas 177. El Espíritu de Profecía. ¿Ven por qué decíamos la semana pasada que un pueblo sin profecía se desenfrena? Porque cuando uno lee estas cosas, uno para y dice, aquí me están hablando. Aquí me están descubriendo mi error y aquí me están haciendo ver que así no está bien. Hermanos, el don de profecía aquí está diciendo que nosotros, los que nos llamamos adventistas del séptimo día, que nosotros que decimos esperar la venida de Cristo, nos ha afectado la actitud de los burladores que dicen dónde está la promesa del advenimiento. Nos ha afectado en el sentido de que vivimos como esos burladores, actuamos como esos burladores, con ese amor al mundo que tenemos, hermanos, y que lo tenemos por todas partes. Yo siempre he dicho, el mundo se nos metió por los ojos, se nos metió por el pelo, se nos metió por las uñas, se nos metió por la vestimenta, se nos metió por todas las avenidas del alma, hermanos. Porque, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa del advenimiento? No se cumple. Por eso me relajo. Por eso entro entonces en el secularismo. Por eso entro entonces en la forma de actuar de los mundanos. Oh, no, hermanos, eso no puede seguir así. No puede seguir así. ¿Qué estamos presenciando? Pregunta la lección este día. ¿Qué estamos presenciando? Estamos presenciando burladores. Estamos presenciando incluso personas que dicen creer que Cristo viene. Estamos presenciando que su forma de vivir y de actuar es como que no creyeran en eso. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si este día mejor le pedimos perdón a Dios? Y reconociendo nuestra negligencia y reconociendo que hemos pecado. Hermanos, hacemos una decisión de ya no seguir pecando, de ya no seguir así, con eso del mundo metido en mi vida, con toda esta manera que he enfatizado según esta declaración. Hermanos y hermanas, el Señor va a venir y Él nos dice que velemos y oremos, porque no vaya a ser que venga de repente y nos encuentre durmiendo como el mundo. Velemos y oremos. ¿Quieren que oremos ahorita? ¿Quieren que velemos, hermanos? ¿Quieren que cambiemos esto en nuestra vida?
Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Oh, mire, cuando el Señor venga, dijo Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes, dijo. ¿Por qué, hermanos? Porque cayeron en la categoría de los burladores, aquellos que decían dónde está la promesa del advenimiento, y se relajaron como el mundo y vivieron como el mundo, se adaptaron a como el mundo vive, y por ahí el materialismo, el egoísmo, el secularismo y tantas cosas los invadió, al punto que se olvidaron del Señor y no oraron, no estudiaron, dejaron de ir a la iglesia y no se metieron más con Dios. Hermanos, eso no puede ser. Creo que debemos orar ahorita y pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, a que esta actitud cambie. ¿Quiere usted orar por esto? Yo quiero orar. Yo lo necesito. Así que, ¿qué le parece? Nos arrodillamos. Vamos a orar. Padre, a veces nosotros leemos de los burladores que dicen dónde está la promesa del advenimiento y ponemos los ojos en otras personas, en aquellos que efectivamente se burlan, cuestionando y poniendo en duda la promesa. Pero no habíamos pensado en que nosotros también estamos como ellos, porque también ponemos en duda tu venida y nos burlamos de la promesa cuando nuestra manera de vivir y de actuar es semejante a la gente del mundo que no te conoce. Señor, no voy a hacerte saber ya lo que tú escuchaste, que especifiqué y que puntualicé y que el don de profecía nos lo dijo. Lo único que te digo es, perdónanos. Perdónanos porque nos ha afectado a nosotros también la conducta de los burladores. También nosotros, Señor, hemos caído en esa categoría cuando no hemos querido vivir y actuar de una manera consecuente a la promesa bendita de tu segunda venida, que de una manera inminente ha sido anunciada, que ha de llegar. Padre, perdónanos todo el tiempo que hemos dejado que el mundo nos invada. Perdónanos las veces que hemos dejado de orar y de estudiar y aún de congregarnos. Perdónanos, Señor, las veces que hemos dormido igual que los demás. Perdónanos, Padre, por haber sido egoísta y solo pensar en nosotros y no preparar a otros para tu segunda venida. Señor, te pedimos que este día tu Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos despierte y haya en nosotros un reavivamiento y volvamos, Señor, a enamorarnos de Jesús y a tener a Jesús en nuestra vida y a anhelar que Jesús venga para irnos con Él. Oh Padre, rogamos que esta palabra no vuelva a ti vacía y todos en alguna manera procedamos al arrepentimiento, pues eso es lo que tú esperas de nosotros al haber prolongado tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por hacernos ver estas cosas. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.